Estamos reunidos hoy aquí para conmemorar la promulgación en 1857 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que le dio forma al Estado mexicano, y la Constitución Política de 1917, que nos rige hoy día y que ha conducido el desarrollo del país a lo largo de este siglo. Por este motivo, hoy nos congregamos en esta 3 veces heroica Zitácuaro, porque ha sido fundamental en la construcción del Estado mexicano. Aquí tuvieron lugar grandes campañas en favor de nuestra independencia. Primero, el insurgente Benedicto López se levantó en armas en 1811 y le entregó la plaza al insurgente Ignacio López Rayón. El 19 de agosto de 1811, Ignacio López Rayón estableció la Junta de Zitácuaro, considerado como el primer gobierno del Estado mexicano. Los realistas, deseando desbaratar aquel gobierno, el 12 de enero de 1812, Zitácuaro fue incendiada y destruida. En el año de 1855, el 1 de abril, la población fue atacada y quemada por los santanistas debido al apoyo que los zitacuarenses proporcionaron a la Revolución de Ayutla. Durante la guerra contra la intervención francesa, el general Vicente Rivapalacio, que era gobernador del Estado de México, no pudiendo permanecer en Toluca, se radicó en Zitácuaro, en donde encontró al grupo de guerrilleros formados por Morales, Donaciano Ojeda, los Alzati, los Bernal, que fueron defensores de la República contra la intervención y el imperio. Zitácuaro era el único punto de Michoacán que no había caído en poder de los imperialistas. Sin embargo, el 15 de abril de 1865, el ejército, dolido por la derrota sufrida el 11 de abril en Tacámbaro, atacó e incendió la ciudad. En estos tiempos de cierta incertidumbre, es momento de recobrar el espíritu nacionalista que se ha forjado en esta tierra de Zitácuaro y sobre todo de nuestro estado de Michoacán. Es momento de recuperar los valores de las grandes mujeres y hombres que entregaron su vida por darnos los derechos que disfrutamos hoy en día. Uno de estos hombres, José María Morelos y Pavón, nos legó Los Sentimientos de la Nación, un documento que contiene las bases de la organización política y las ideas de lo que debe ser un buen gobierno, estableciendo desde entonces los cimientos de las constituciones de 1857 y 1917 y de otros textos en el mundo. En él se establece que el pueblo debe ser libre y soberano, es decir, capaz de decidir quién lo gobierna y sin deberle obediencia a un rey. También dice que todos los hombres deben ser libres y no esclavos, además de proponerlo y dividirlo en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Durante la reforma, que consistió en separar al Estado mexicano de la Iglesia y dar al Estado las funciones que le correspondían, se convocó un Congreso Constituyente que expidió la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 1857. En ella se establece el federalismo, la república representativa, el derecho de voto para todas las personas, y asimismo habla sobre los derechos humanos
y su protección al juicio de amparo. Casi 50 años después, debemos recordar que fueron los hermanos Flores Magón quienes en 1903, a través de su periódico El Hijo del Aguizote y en el marco del 46º aniversario de la Constitución de 1857, proclamaron que la Constitución había muerto, dando inicio a una serie de críticas y condiciones que a la postre, junto al resultado de las elecciones de 1910, generarían la Revolución Mexicana. Venustiano Carranza, como encargado del Poder Ejecutivo, expidió en 1916 el decreto para convocar a un nuevo constituyente que reformaría la Constitución vigente y elevar a rango constitucional las demandas exigidas durante la Revolución. Tras 2 meses de intensos trabajos, los constituyentes del 17, entre los que destacaban ilustres michoacanos como Francisco J. Mújica, José Romero Flores, Martín Castrejón y José Álvarez y Álvarez, privilegiaron el diálogo y lograron construir una síntesis ideológica de la nación mexicana, pero sobre todo la primera constitución en el mundo en incluir derechos sociales. A diferencia de otras constituciones en el mundo, la nuestra no fue un documento para regir lo que existía. Nuestra Carta Magna se hizo para modificar y cambiar la realidad social, económica y política del país. Fue un documento visionario que, enraizado en un presente, buscaba generar un futuro que día a día tendría nuevos retos y oportunidades. Es así como podemos explicar su vigencia y su permanencia, pero además que continúe siendo el texto que regule nuestro presente y siembre las bases para luchas sucesivas. A esto debemos justamente que nuestra Constitución haya sido modificada más de 600 ocasiones para incorporar los cambios que ha sufrido la sociedad mexicana, planteándose nuevas metas, pero sobre todo respetando ante todo su esencia social. A lo largo de estos 100 años, aprendiendo de la historia, los mexicanos hemos logrado incluir de manera pacífica postulados progresistas y garantistas, congruentes con las aspiraciones de los constituyentes de 1917, como la aplicación y la ampliación de los derechos humanos y de nuestras libertades políticas e individuales, además de la transparencia y la rendición de cuentas. En este tiempo hemos mantenido vigente la base social de nuestra Carta Magna, el derecho a la educación pública, gratuita, a la alimentación, al trabajo y a la justicia, a la libertad de culto, y seguiremos luchando por incorporar nuevos derechos sociales que las y los mexicanos nos demandan. Sin embargo, a pesar de tener avances en derechos sociales e individuales, seguimos padeciendo rezagos sociales, desigualdad y pobreza, falta de oportunidades y altos índices de corrupción y de impunidad. Señoras y señores, hoy la realidad nos exige llevar nuestra Constitución de la teoría a la práctica. Honrarla significa cumplirla a total cabalidad todos los días, sin buscar los resquicios que continúe todo documento y que contiene todo documento jurídico. Pero además, la realidad nos reclama ir más allá, nos reclama hacer cambios profundos y específicos que propicien mejores condiciones de vida para los hombres y mujeres de México, para combatir los males de este tiempo, como la concentración del poder en unos pocos actores y sobre todo poderes fácticos, la violencia, la impunidad, el desempleo y la miseria,
de muchos millones de mexicanos. Necesitamos con urgencia un modelo político y de desarrollo que esté acorde a las circunstancias actuales. Es necesario, obligatorio, que los tres órdenes de gobierno asumamos con responsabilidad el papel que nos corresponde, que hagamos la política pública con una verdadera visión, con pasión, pero sobre todo con un gran compromiso de servir y ayudar a los más necesitados. No más corrupción, no más impunidad. La ciudadanía nos exige transparencia y cuentas claras, conscientes que en el país hay sectores que aseguran que nuestra Carta Magna ha sido rebasada ante los hechos actuales. Consideramos que el verdadero debate no es si está rebasada o no. Lo que tenemos que hacer es darle cabal cumplimiento a lo que ahí establece, preservar sus principios fundamentales y a partir de ahí aportar los cambios profundos que requiere nuestro país. En el gobierno del Estado sabemos que estas transformaciones solo se lograrán con la participación de la sociedad, que los alcanzaremos cuando los gobiernos hagan corresponsables a los ciudadanos en la implementación de políticas públicas que atienden las necesidades reales y le den seguimiento al cumplimiento de las mismas. En Michoacán estamos absolutamente convencidos que la gobernabilidad y las políticas públicas deben generarse a partir de un diálogo con la base social como producto del consenso de grupos específicos y actores sociales reales. Como lo ha mencionado nuestro gobernador del estado, el ingeniero Silvano Aureoles, un sitacuarense ejemplar. En Michoacán estamos preparados para caminar junto a la sociedad en la defensa de nuestros derechos. Estamos completamente seguros que podemos superar todas las adversidades que se nos presentan y más aún cuando vemos cómo el recién nombrado presidente del vecino país del norte quiere y pretende pisotear los derechos de nuestros migrantes mexicanos y michoacanos, que con su esfuerzo han aportado al desarrollo de nuestro estado, pero sobre todo al desarrollo económico del vecino país del norte. Desde aquí, desde este hermoso municipio de Zitácuaro, hacemos un llamado a la unidad de todos los mexicanos, sin distingo de ideologías políticas, de colores, partidistas o de creencias religiosas. Alcemos la voz y defendamos a nuestros connacionales, protejamos todos juntos, con mucho vigor, sus derechos. Señoras y señores, los invitamos desde esta, las 3 veces heroica Zitácuaro, a que repitamos la historia de hace 100 años y privilegiemos el diálogo, el consenso y el acuerdo para que alcancemos cambios profundos que transformen nuestros municipios, nuestro estado y nuestro país. Los invito a que pensemos y actuemos con una visión nacionalista, a que nos unamos y antepongamos los valores y la historia de Michoacán, una tierra que le ha brindado a México sus hombres y mujeres valiosos, que con sus pensamientos y acciones han forjado la grandeza de este gran país que es México. Muchas gracias por su atención.